Hola, soy Roberto Sánchez Pierola y por encargo de la Casa de la Literatura Peruana daré algunos alcances acerca del escenario en el teatro contemporáneo. Cuando hablamos de escenario, usualmente nos referimos a ese tabladillo elevado en el cual los actores realizan una puesta en escena, actúan una obra de teatro. Vamos a pensar en términos un poquito más amplios y vamos a pensar en el término de espacio escénico, ¿ya? Cuando hablamos de espacio escénico, estaremos pensando en una serie de instancias. En principio, vamos a pensar en la instancia más grande, que es lo que llamaríamos el espacio teatral. El espacio teatral es el lugar donde ocurre el evento teatral propiamente dicho y que incluye al público, es decir, el espacio teatral es el edificio, el lugar donde se encuentran el público y los encargados de representar la pieza teatral, no solamente los actores, ¿no? Ese sería un espacio de encuentro, un espacio donde se da todo el evento. Por otro lado, entonces tendríamos dentro de este espacio teatral dos espacios, ¿no? El espacio del público, al cual usualmente le llamamos el auditorio, que es el lugar donde se colocan los espectadores, y por otro lado, el espacio escénico, que es donde ocurre propiamente la obra de teatro, ¿no? La obra teatral, ¿no? Donde ocurre la representación. Entonces tenemos el espacio teatral, que es el gran espacio, y tenemos el espacio del público y el espacio de la representación. Pensemos en el espacio de la representación. En este espacio de la representación este espacio es usualmente el que llamamos el escenario. Y en este espacio se crea la ficción, se dan las acciones que se van a representar frente a un público. Usualmente este espacio se le llama escenario y a este espacio se le coloca una serie de elementos a los cuales llamamos escenografía. La escenografía vendrían a ser todos esos elementos que ayudan a crear esta representación, que ayudan a que nosotros nos creamos lo que está ocurriendo ahí. Es decir, habrán diferentes tipos de escenografía. Habrán escenografías más realistas que traten de representar las acciones como si estuvieran ocurriendo en tal lugar, es decir, en una oficina, en Dinamarca, en un bosque, en un campo de batalla, en fin, y se representan de manera realista con los elementos que de algún modo imitan aquellos que están en esos lugares. Pero también hay escenografías más simbólicas, por ejemplo, ¿no? Que no tratan de imitar lugares reales o representar lugares reales, sino de sugerirlos, por ejemplo, ¿no? Con formas un poco más abstractas, con formas un poco más mínimas, ¿no? Que nos sugieran los espacios, pero que no necesariamente los representen tratando de imitarlos, ¿no? Y habrán escenografías también más utilitarias que no traten de simbolizar ni tampoco de imitar, sino simplemente de proporcionar los elementos necesarios para que los actores puedan realizar sus acciones, ¿no? Esas serían unas escenografías minimalistas. El espacio escénico, entonces, vamos a llamar el espacio escénico al escenario, es este lugar donde se crea donde se da la acción y donde se crea todo esto que llamaríamos un poco la magia de la representación, ¿no? Es clave a la hora del trabajo escénico pensar en cómo se maneja ese espacio. Muchas veces nos olvidamos de la importancia del espacio a la hora de la recepción teatral. Un teatro convencional nos va a decir cosas muy diferentes que un escenario que podría ser una biblioteca o en un parque o en una escuela, ¿no? El espacio y la relación que los actores tengan con él va a ser determinante para el tipo de representación que haya y de la relación con el público, ¿no? Va a crear todo el marco en el cual se vaya a dar la representación, ¿no? Por eso, a la hora de pensar en teatro, tenemos que pensar muy claramente y con mucho detalle en cómo el espacio afecta la representación y cómo el espacio le da mayor significado a las cosas que ocurren en escena.